Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Le doy la más cordial bienvenida a este programa. Hoy vamos a hablar acerca del Fondo de Ahorro de Panamá y los cambios que está interesado en hacer el gobierno para poder lograr o para poder darle al Fondo de Ahorro el dinero que se merece, que por ley debemos de pagar todos los panameños. Hay un interés por parte del MEF en cambiar la ley y van a acudir a la Asamblea Nacional para poder registrar estos cambios a pesar del rechazo que se ha mantenido por algunos diputados y hay algunos otros gremios que están en contra de los cambios. El gobierno tiene que aportar al FAP cada año una cantidad de dinero y en este gobierno no se ha podido cumplir con esa meta. Vamos a hablar con Carlos González, el viceministro de Economía del MEF, acerca de este tema que está en nuestro estudio. Gracias, don Carlos, bienvenido. Gracias, Adelita, por la invitación y un saludo a tu teleaudiencia. Al contrario. Bueno, primero empezaría preguntándole por qué esta administración está interesada en hacer un cambio a la ley del FAP. Es interesante la pregunta, primero porque habría que entender qué es el Fondo de Ahorro de Panamá. Y el Fondo de Ahorro de Panamá surge en el año 1995 como los fondos soberanos que surgieron en otros países. Países como Chile, que surge a raíz de los ingresos extras que le generó las minas de cobre. Los fondos que creó Brasil, por ejemplo, México y Ecuador a raíz de los fondos del petróleo, fueron estrategias que usaron los países para generar ahorros que pudieran usar en tiempo de bonanza, generar ahorro y que pudieran usarlo en los tiempos de crisis o en el tiempo de emergencia, ¿no? Así que el Fondo de Ahorro de Panamá nace, a diferencia de los otros fondos, del producto de las privatizaciones. En ese tiempo los países usaban estos recursos para financiar su presupuesto y Panamá lo utilizó para crear ese primer ahorro nacional. El Fondo de Ahorro de Panamá, desde 1995 a la fecha, cuando nació con 1.200 millones, actualmente son poco más de 1.400 millones, o sea, poco más de 200 millones. Sí, pero vamos a hablar de eso más adelante. ¿Verdad? Ahora, ya sabemos la naturaleza del fondo y todo eso. ¿Cuál es el interés de cambiar la ley? Bueno, en medio de la pandemia, cuando estábamos viendo todo el tema fiscal de gobierno, examinamos la ley del FAP a raíz de que la Junta Directiva nos estaba advirtiendo de que, de acuerdo a la ley, había que hacerle un aporte sustancioso al FAP. Y cuando hicimos la revisión vimos que había un error en la fórmula que se había introducido con la modificación que se hizo en el 2018. Con esa modificación se vinculó los aportes al FAP con los excedentes del canal. Y la regla era que para los años 18 y 19, si los aportes del canal eran superiores al 2.5% del PIB, ese excedente entonces se repartía 50% para el FAP y 50% para el presupuesto. ¿Y no se repartió así? Bueno, en medio de una pandemia, Ni después. eso generó, ¿qué es lo que generó? Que en el 18 y el 19 el aporte fue poco más de 30 millones, poco menos de 30 millones por año. Pero en el 20, ¿qué sucede? El Producto Interno Bruto cayó en 17% en términos nominales y generó que esa diferencia del 2.5% contra el producto era muy grande porque los ingresos del canal estaban creciendo. Ahora, don Carlos. Eso significó que el aporte al canal en ese momento tenía que ser 10 veces más que lo que hubiera sido en el 18 y 19. Era un esfuerzo extremadamente alto. Y no se pagó. Y no se pagó porque además iba en contra del propio objetivo del Fondo de Ahorro. El Fondo de Ahorro muy claramente dice que son ahorros que se deben generar en momentos de abundancia, no en momentos de necesidad. A ver, pero don Carlos,
Mire, para poder aterrizar bien el tema, yo tengo entendido que el gobierno no pagó en todos estos años en el fondo de ahorro. No hicieron aportes. ¿Estoy equivocada? No, es correcto. Ajá, ok. Desde el 20 al 22 nosotros vivimos una situación de crisis extraordinaria. Ok, pero también en el 19 no se pagó el fondo. La administración anterior tampoco pagó Sí. el Y el ahorro, ni 18 sí lo pagaron. No se pagó. No se pagó. Bien, entonces, lo que pasa es que sin importar qué gobierno haya, tenemos un ahorro todos los panameños. Y como no ahorraron, los gobiernos no le dieron su aporte, ahora hay una deuda al fondo de ahorro. ¿Estamos claros? A ver, si nos vamos a la parte literal de la norma, se pudiera interpretar Sí. así. Lo que usted no puede es tener una ley que lo obliga a hacer un ahorro en momento en que no puede Ok. hacer el ahorro. Entonces, a raíz de lo que Entonces, ustedes... a eso es lo que nosotros llamamos un error de fórmula. Bien. ¿Verdad? Un error en la fórmula que genera o que rige los ahorros que deben pasarse al FAP. ¿verdad? Ok. Entonces, esta norma, la modificación que estamos haciendo es justamente para adecuar la ley a los objetivos originales. Y La que ley de deben los ser. objetivos originales implicaría que el MEF o el gobierno en general, ¿no? Para no personalizarlo, aunque sea la institución de carácter obligatoria para hacer esto, no pague los años 20, 21 y 22. ¿Es así? Mire, técnicamente la norma le hubiera permitido al Estado usar todos esos fondos. Porque en tiempos de emergencias nacionales y en tiempos de crisis profunda o caídas de la economía, el fondo, la ley autoriza al Estado a usar esos fondos. No fue lo que se hizo. Se dijo, ok, no vamos a tocar el fondo, pero tampoco vamos a poder hacer los aportes. O sea, en cierta forma fue un uso indirecto de lo que la ley ya permite. Sí, pero sí se agarraron 150 millones en la pandemia. La Junta Directiva sí, cuando se montó el programa de vacunas, ellos sugirieron Sí, se agarró aportar dinero. 150 millones para cerrar ese contrato Ok. de vacunas. Sí, pero entonces lo que le estoy preguntando es lo que es. Se está pidiendo O que sea, no pudimos se haber paguen- usado más, que Bueno, no se usó. sí, bueno, gracias a Dios que no lo Gracias usaron, a porque Dios, han usado claro. una cantidad de dinero que es impresionante. Pero lo que quiero entender es, se está pidiendo que no se tome en cuenta, o sea, que se exceptúe del pago el año 20, 21 y 22. Se está pidiendo corregir una fórmula que tenía un error de fórmula. Se está pidiendo corregir un error de fórmula, porque no es lógico exigir ahorros en un momento en que no había ahorro. Los ingresos fiscales Bueno, cayeron entonces eso- más de 4.000 Ok, millones. eso quiere decir, mira, estuve en una época difícil, no te voy a pagar, pero por ley no me hagas pagarte esto. ¿Eso es lo que es? A ver, estamos diciendo que en base a los mismos objetivos de la ley decía, en tiempo de crisis puedes Sí. usar el fondo. Indirectamente se puede interpretar que se usó el fondo al no estar obligado a mandarles ahorros. Es lo que pasó. Chile hizo lo mismo. En el 2021, Chile no aportó al fondo, pero además usó más de 5.700 millones, porque el fondo de ellos es sustancial. Ahora después nos comparamos con otro país. Voy a hacer la pausa, don Carlos, para regresar con más. Aquí no se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con el viceministro de Economía del MEF. Bien, a ver, don Carlos, quisiera yo una explicación como ciudadana. Si bien en la pandemia no se pagaron estos aportes al MEF, al FAP, porque ustedes alegan la situación de la pandemia, ¿por qué no se aportaron en el 2023, que ya se había recuperado la economía? Eso sería cierto si nosotros no hubiéramos tenido los problemas que tuvimos producto de la mina. O sea, también hubo una afectación fiscal
en el año 23. Sí, no pero obstante, eso no puede ser no obstante, ha habido un acuerdo con la Junta Directiva y los síndicos de que el 23 se va a reconocer, 23 y 24, se va a reactivar los aportes en el 23 y 24. O sea, eso sí lo van a pagar. Sí, al igual que el 18 y 19. Se van a También. pagar. O sea, ¿eso a cuánto asciende toda la deuda? Estaríamos hablando de alrededor de 1.300 millones, de los cuales 375 millones sí se van a aportar al FAP, que representa más del 100% de lo que se ha aportado en 20 años. ¿Cómo así? Y de 1.300 millones nada más van a aportar 375. ¿Y en los otros 1.000 qué pasó? Bueno, acuérdese que fue una fórmula de error. No, pero eso es lo que lo califican ahora, don Por Carlos. supuesto. Pero no fue error en el momento en que se creó ni en los otros años. Cuando se creó no se previó una economía caída. Se preveía para una economía creciendo y con aportes del canal también ¿por qué creciendo. esto no se alertó antes y ahora que se van del gobierno sí? Le pasó igual a Chile. No importa Chile. O sea, ya, lo que quiero decir es que que algo que no es fácil de detectar a los que hicieron esa modificación. Los que hicieron esa modificación previeron a Panamá siempre creciendo. Ya, ok. Entonces, esa razón la tengo muy clara. La gran pregunta que yo me hago es, se habló con el Consejo del FAP y se habló con la Junta Directiva del FAP Así es. y tuvieron conversaciones al respecto. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? Bueno, nosotros habíamos hecho una propuesta de que el aporte al FAP fuera producto de los ahorros anuales de cada año, entendiendo que a partir del 2025 esta economía debe recuperar su senda donde el crecimiento no sea menor del 5%. Eso nos daba la oportunidad de generar ahorros por 200 millones anuales al FAP por alrededor de hasta el año 2035 y posteriormente se aumentaban 50 millones adicionales por año. O sea, 250 por año después del año 35. El FAP, la directiva y los síndicos prefirieron mantener la fórmula que está actualmente de tenerlo vinculado a los aportes del canal en función de los excedentes que surjan después del 2.5% con relación al PIB. Es decir, Entonces, cuando los aportes del canal sean superiores a 2.5 con relación al PIB, se harán, pero se eximen los años en que se dé una declaratoria de emergencia nacional o en los años en que haya una situación de depresión de la economía. ¿Por qué se estipula una cifra de 200 millones de dólares como el monto que tienen que pagar los siguientes gobiernos? Bueno, hay una proyección que se hace del desempeño de la economía y se estima que después del año 2025 la economía debe recuperar su senda de crecimiento no menos al 5% por año. Eso después de un ejercicio que usted hace sobre el pronóstico financiero, se determina que se pueden generar ahorros en esos años que se pueden cubrir hasta 200 millones sin problema. ¿No suena eso como que pague el que sigue lo que yo no pude pagar? Prácticamente. Lo que no se pudo pagar es porque no se tenía. Lo que estamos diciendo es que hacia el futuro vemos una economía creciendo y sí puede haber la oportunidad de pagar. Pero si surgiera una situación adversa, igual se eximiría a las administraciones de atender esta obligación. Quiero volver un momentito a la cifra de la deuda. Son 375 millones que sí. Así es. ¿Eso involucra qué años exactamente? 18, 19 y 23. 3 años. O sea, ¿qué quiere decir cuánto? 100 y pico por cada año. Acuérdese que el año 18 y 19 los aportes fueron de no menos de 30 millones, menores a 30 millones por año. O sea, en total fueron como 51 millones. 51 millones. El 23, el aporte sí sube a casi 300 millones. ¿Y el 18? Por eso, 18 y 19 suman 50. ¿Y por qué tan 50 poquito suman? Porque la fórmula en ese momento, el diferencial del aporte del PIB estaba muy cerca del 2,5%. Fueron menos del 1%. En el 23
sí está por arriba del 2.5, creo que fue Ok. da 3, Ahora, 3 y algo. ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar la deuda? Bueno, eso tendrá que hacerse el ejercicio de los recursos del Estado. Ay, El Estado, la pregunta es si tenemos bueno, la plata. ese es un- 300, ¿qué me dijo? 75 millones, los Aproximadamente. tenemos, Bueno, tenemos que buscarlo, sí. pero no los tienen. Si usted me dice hoy no, hoy probablemente no tenemos los 375, podemos tener una parte y al transcurso del año habrá que completar el fondo. O sea, que el siguiente gobierno que lo haga. La intención es hacerlo antes de la próxima administración. Voy a hacer la pausa, don Carlos. Vamos a regresar con más en este programa. Por favor, no se vayan para tener más detalles de lo que sigue. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. Bueno, quería también entender una cosa. ¿Cómo va a manejar el MEF el rechazo a los cambios a la ley del FAP? Esto obviamente se discute en las diferentes comisiones, se dan las explicaciones, se dan los argumentos y la mayoría decidirá si la propuesta que presenta el MEF conjuntamente con la Junta Directiva y los síndicos es aceptable o no para la Y sociedad. si no es aceptable, ¿qué va a pasar? ¿Van a quedar con una deuda de 1.200 millones? Esa es la realidad. La nueva administración quedaría con esa deuda. Uy, pero eso es un legado bien Nosotros- ácido. Nosotros o sea. tuvimos más de 2.000 millones que recibimos de herencia, de cuentas que no tenían partidas y no tenían financiamiento. ¿Y cómo va a quedar la finanza pública? Esta es una situación que no podemos ser ilusos. Esos excedentes fueron producto de un error de fórmula. Cuando se creó la ley no se previó situaciones como las que se vivieron. Bueno, pero don Carlos, pero Espérese, no pero podemos ¿por qué no ser- se habló antes? ¿Por qué se habla justo al momento de irse? No, esto ¿Por se qué ha no venido se dijo hablando, en el esto se ha momento? venido hablando, pero hemos venido de crisis en crisis. Esto se ha venido hablando hasta que se logró una ley que podía ser un consenso o una reforma que podía ser un consenso. Esto no es una cosa que se ha querido imponer. Se ha venido hablando con segmentos de la población, con... O sea, usted dice que cuando llegue a la Asamblea va a haber consenso para poderla cambiar. Esperamos que sí, esperamos que sí. Tengo una pregunta, don Carlos. ¿Cuál va a ser el estado de las finanzas una vez que ustedes entreguen el gobierno? Bueno, nosotros esperamos entregar una situación fiscal pero mucho más sana que la que recibimos. ¿Qué Ha sido significa eso? típico por las administraciones de nuestros gobiernos entregar las finanzas públicas saneadas. Eso ha sido corroborado por las dos administraciones anteriores O sea, que nos tocó. En términos para los ciudadanos comunes y corrientes, cuando entre el próximo gobierno, ¿va a haber dinero en las arcas? Por supuesto, ¿Cuánto por supuesto. dinero va a haber? Algo que nosotros hicimos, por ejemplo, fue financiar el presupuesto o lograr financiamiento, la parte del financiamiento que requiere el presupuesto para este año en más de un 70%. Las medidas que se tomaron para mejorar la administración tributaria han estado dando los resultados esperados. Hasta el primer trimestre Sí. se han cubierto las metas fiscales y estamos viendo un buen desempeño, por ejemplo, en la aplicación de las facturas fiscal. fiscales, Pero yo están le- dando buen resultado y eso debe darle más tranquilidad a las nuevas administraciones con relación a lo que tuvimos que vivir nosotros. Pero les recuerdo una cosa, tienen deudas por todas partes. Tienen que estamos terminar saneándolas. las deudas a los proveedores locales. Tienen que pagarle al fondo. ¿A cuánto asciende la deuda que tiene que dar este gobierno antes de irse? Nosotros estamos ya limpiamos en A tema vivienda de le dieron. intereses. Sí, hemos estado limpiando, más de 900 millones se ha limpiado. Hay una operación próxima que podrá cubrir alrededor de 650 millones más y tendríamos que ver qué otro esfuerzo se puede hacer antes de entregar el gobierno. La idea es dejar que las cuentas por pagar
respondan a un ciclo predecible, igual Sí, que lo hacen pero, las bueno, empresas. pero ¿con cuál va a ser la deuda que van a dejar al próximo Bueno, es gobierno? que eso es algo que va dinámico. En este momento no podemos decir porque Aprox. también... Pero si me está diciendo ahorita que no tienen dinero para pagar los 375 millones al fondo, ¿cómo vamos a sacar dinero para pagar todo? A ver, los 375 millones forman parte de las obligaciones que tendríamos que ¿Y atender. a cuánto ascienden esas obligaciones? En este momento no tengo la cifra, No, tenemos, aproximado. le estoy diciendo lo que hemos ido cubriendo. Pudiéramos estar hablando, mire, el Estado maneja cuentas por pagar. Cuando hablamos cuentas por pagar son aquellas que tienen más de 4 o 5 meses hacia atrás de alrededor de 1.000 millones. Ese es el flujo que maneja el Estado. Más los 375 del FAB. Por supuesto, O sea, no están la incluidos. idea es que esa cifra baje a una cifra que pueda ser manejable para cualquier administración en el futuro, o sea, desde este momento en el futuro, y que caiga en un ciclo predecible. Tengo unas últimas preguntas. Moody's acaba de sacar una reflexión, un avance sobre lo que está pasando en la economía para el próximo gobierno. ¿Qué es lo que va a recibir el próximo gobierno? Y lo que dice Moody's es que de nuestros ingresos, el 16% se va en el pago solamente de intereses de la deuda. Y además está diciendo que va a ser muy difícil a los gobiernos poder cumplir las metas fiscales del 2024 en adelante. ¿Cuál es la respuesta del MEF? Mire, hay una programación financiera que se hizo desde el año 2020 y se ha venido cumpliendo. Y esa programación financiera tiene implícito una menor presión de financiamiento para el gasto del Estado. Es decir, la proporción de deuda que va a generarse, que se ha venido generando desde el 20 para acá, ha sido menor con relación al 20, que fue muy alta. Y eso lo hemos dicho. Por la pandemia. Eso también va a generar que el perfil de la deuda que se tenga que ir cubriendo también va a ir acomodándose a una menor dependencia de la deuda. Lo que pasa es los pronósticos tributarios que tiene Moody's no tiene, por ejemplo, el efecto de la factura fiscal. No tiene en cuenta los efectos de las operaciones administrativas que ha incorporado la Dirección General de Ingresos para recuperar las cuentas por pagar o atrasadas. Eso ya se está implementando y debe fortalecer la posición que encuentra Solo la para próxima entender administración. esa bonancia de las facturas electrónicas, ¿en cuánto incrementa el ingreso en un porcentaje? Bueno, con relación al año pasado ya tenemos cerca de 30% por arriba en la ¿Qué recaudación. quiere decir que la recaudación, a cuánto puede ascender en ingresos? Yo no tengo sea, las usted es cifras el de la aquí, DGI, yo no pero lo- ya no llevamos lo- un 30%, entonces lo que Moody's está comparando o lo que usualmente hacen es comparar contra las recaudaciones históricas. Entonces, cuando ellos reciban la información, que próximamente estaremos hablando con ellos, de cómo se han estado compartiendo las finanzas desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de los gastos, ellos podrán actualizar sus pronósticos. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, don Carlos. Yo siempre estoy muy agradecida de su comparecencia aquí, de verdad, en el programa. Siempre muy amable, muy caballero. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Le agradezco muchísimo. A las órdenes, Adelita, y siempre Gracias. Muy dispuesto a amable. cooperar. Gracias por aclarar algunos puntos del FAB y espero que también haya sido para usted información muy atinada. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.